Hola a todos, bienvenidos al Café del Mago. Hoy estoy con Alejandro Jaimes. Él tiene un sitio muy interesante que se llama Lugar de las Hadas. Él tiene una cuenta en Instagram por la cual yo hice contacto con él a propósito de los lunes de cuentos de hadas. Una de las cosas que a mí me llama la atención cuando leemos cuentos de hadas es que una de las preguntas que me genera cuando leo cuentos de hadas es si estos seres son reales o son un mito o son una figura literaria y eso es algo que me llevó a mí a buscar a Alejandro Jaimes a tener esta conversación. Él explora mucho estos mundos y otros mucho más profundos, pero en esta ocasión nos vamos a focalizar en el mundo de las hadas. Alejandro, ¿cómo estás? No, pues súper contentísimo de estar contigo. De Qué verdad bueno. que es un placer, sobre todo es un placer cuando uno hace las cosas de corazón, cuando hay súper bonita onda y aparte de eso también cuando es de hablar de algo que también te apasiona, ¿no? Chévere. No, y es muy interesante porque usted ha explorado desde muchas como visiones y alternativas el mundo de las hadas y eso es algo que me llama mucho la atención. Hace poco tuve una charla con una mujer que entró al café y me dijo, no, es que a las hadas les gusta que la gente se reúna y les ponga dulcecitos, entonces el espíritu de ellas llegan a que al punto de reunión y se pueden manifestar y yo estaba era leyendo como La Sirenita. Entonces Ujú. yo me ponía a pensar yo como, pero ¿esto será cierto o no? Entonces empiezo a navegar y sobre eso yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué sabemos sobre el origen de las hadas? O sea, ¿de dónde nacen estos seres? ¿Existen? ¿No existen? ¿Usted cómo lo ve? Siempre se puede responder todo desde muchas perspectivas y creo que para mí lo que más me pareció interesante mucho tiempo después de haber comenzado, digamos, como a explorar el tema de las hadas, encontré que todas las culturas hablan de seres que tienen ciertas características, ¿sí? Que de alguna u otra manera pueden estar conectadas con la figura que finalmente se entabló, se metió, digamos, como dentro de las culturas más actuales, como hadas y los cuentos que existen de las hadas. Además que me parece muy interesante porque los cuentos no son cuentos de duendes, no son cuentos de elfos, no son cuentos de unicornios, no, que dentro de estos cuentos existen estos otros seres, sí, pero el global lo hemos llamado como cuentos de las hadas. Entonces, para mí, desde este análisis es como saber que existen otras cosas más allá de lo que nosotros vemos y que muchas culturas han interpretado como, como lo que conocemos ahora con hadas, como hadas. De pronto. Ya, pero ellas, porque yo lo que sé es que incluso en algunas culturas anglosajonas, se Ujú, decía que algunos reyes y algunas personas de alto linaje, nobles, tenían sangre o linaje de hadas. Y eso se impregnó incluso en la misma jerarquía noble para decir como, no, yo soy superior, pues yo vengo de un linaje de las hadas. Esto ujú. me pareció a mí, o sea, bellísimo, pero a la vez también marca una distancia entre lo que es mágico y la plebe que vendría siendo uno, ¿no? Entonces, ¿hay algún registro o hay algo que diga efectivamente se mezclaron las hadas con los humanos o esto es mera ficción o... Bueno, yo digamos que pienso que desde este lado histórico, tenemos digamos como desde un punto más histórico hablando de lo que podemos conocer y que puede estar datado. Cuando nosotros vemos libros y textos antiguos de persa, y incluso en la Biblia o incluso en otras filosofías o en otras vertientes religiosas, hablan, por ejemplo, de los nefilins, que son ángeles, que son seres de luz o seres de otros lugares, que llegaron a la Tierra y que en algún momento se conectaron con los humanos y que a partir de ellos hubo una raza, Ujú. ¿sabes? También lo podemos ver en las historias griegas o estos seres como estos deidades que hablaban que de alguna u otra manera tanto el panteón griego, por ejemplo, Afrodita, Zeus, tenían algunos encuentros con los humanos. Entonces, digamos como que nuestra historia, tanto desde el mito y ahora, estos mitos para mí también siempre van a tener algo de verdad, ¿no? Dicen que toda
Ujú, cosa mágica tienen algo de cierto, porque de algún lugar salieron. Entonces, si en estos mitos existían este tipo de cruces de seres de diferentes vibraciones, de deidades con humanos, pues evidentemente también de estos seres que hacen parte de otro linaje energético pudo haber existido en algún tiempo. Por ejemplo, los nórdicos que hablan del árbol de la vida, que este árbol es el árbol de los nueve mundos, ¿no? Del Yggdrasil se llama. Dicen que este árbol estaba custodiado alrededor por seres que brillaban y que tenían un poder importante para ayudar a equilibrar el sistema. ¿M? Y generalmente estos seres son hadas. Dicen que las nornas, que son los mm, destinos, que en algunos lados se llaman las moiras, en la parte griega, que ujú. controlan los hilos del destino, Sí. ellas encontraron y ellas crearon, por ejemplo, las runas, o crearon todos los sistemas oraculares y los enterraron debajo de la tierra, donde había un pozo de agua, de sabiduría, y este pozo estaba custodiado por estos seres de brillo y de luz. Entonces también podemos darnos cuenta de que siempre estuvieron relacionados los humanos, porque los humanos también hacemos parte del sistema. Ujú. O sea, es que vernos de forma parte dentro de un sistema, pues tampoco está tan chévere. O sea, dentro del sistema también está el humano. Si quieres, después, más adelantico, te cuento un poquito del por qué desaparecieron y por qué volvieron a aparecer y por qué aparecieron en cuentos, desde mi perspectiva, ¿no? Eso me interesa mucho saberlo, así que vamos a guardar eso porque me interesa demasiado y es en parte, digamos, la intención un poco de esta charla es cómo hacemos nosotros para volver a reconectarnos con esos mundos, sean verdad o sean fantásticos, pero es necesario volver a hacer conexión con estos mundos féricos. Sin Ujú. embargo, hay una idea de hada que es como no sé, como la inmaculada que nace de la flor y eso y es sumamente bella y es solo bondad y es juguetona y ya. Pero me pregunto si hay hadas malas, o sea, si hay una hada que de verdad que no digo, uff, tengo que tenerle miedo o me puede desaparecer y, ¿no? ¿Hay una figura de hada mala? Es que esto es súper chévere, porque date cuenta que este pensamiento bello, bonito, viene desde Walt Disney, ¿sí? Ok. Literalmente, o sea, como Ujú, quien volvió a encasillar en un punto dentro de la historia que nosotros, sobre todo la occidental, que nosotros conocemos ahora de las hadas, pues es Walt Disney que tiene, de hecho, está basado sobre los cuentos de hadas, que son cuentos e historias antiguas, sobre todo de la zona europea que ellos transformaron y lo pusieron en algo súper bonito, ¿cierto? Entonces, los cuentos de los hermanos Grimm, si tú lees los cuentos originales, no son nada amorosos ni nada brillantes, sino que tienen unas connotaciones bastante crueles que se transformaron y se pusieron. Entonces, las hadas, digamos, como que tienen este contexto de belleza y este contexto armónico, pero finalmente son seres energéticos. Y como ok, energía tiene una dirección, están creadas con un fin y tienen una dirección. ¿Qué es lo que sucede? Que como energía que tiene un fin y que tiene una dirección, dependiendo las fuerzas que las atraen o que las buscas, ellas pueden, o que las buscan, ellas pueden tender a irse hacia lo positivo o hacia lo negativo, ¿sabes? Entonces, ahí podemos conectar un poquito con el por qué desaparecieron. ujú, Como el humano tiene dentro de su sistema la necesidad de querer más y de no confiar en su propio poder ni de reconocer su propio poder, siempre ha querido el poder que está afuera o busca el poder de lo que ve afuera. Entonces, cuando tú ves, o la historia de los dragones que siempre los mataban para obtener el corazón de los dragones, y pues a las hadas a tomar el brillo porque ellas tenían la magia. Entonces, cuando el humano entra en esa forma de yo no puedo encontrar en mí este brillo o esta magia, pues las voy a guardar, ¿sí? Pues ujú, claramente de esa energía, de lo que yo quiero tomar, a mi voluntad, a mi manera, con daño de por medio, moviendo la vibración negativa, digamos, de ellas, pues ahí es donde aparecen las que dicen como, bueno, tú no nos vas a molestar. O sea, si yo voy a tu casa y te quiero sacar a la fuerza y quiero que me des del salario que tú ganaste trabajando un mes o te lo robo o algo, pues va a haber una acción tuya que aparentemente desde mi visión va a ser negativa o va a ser mala. Entonces, para responder esa pregunta, con un efecto natural en el humano, si alguien te viene a hacer algo malo, te grita, pues obviamente tú, aunque seas la persona más dulce y más buena del mundo, pues vas a reaccionar también de alguna manera. Eso funciona exactamente igual. Es como
no es que existan hadas malas, pero sí existen hadas o existen energías que pueden tender a tener encuentros no tan amorosos con uno, y eso sí pasa. Y la segunda Mm. parte, cuando vino la religión, cuando vino sobre todo estas religiones que tendían a sesgar, monoteístas, que venían a sesgar un poco las antiguas religiones o las religiones más naturalistas, ¿sí? Empezaron a satanizar con el mismo perdón de la palabra satanizar, ¿no? En el sentido de, esta satanizar puede ser a abolir, a Ujú. negar, a eliminar, a sacar, a negativizar lo que eran las creencias que tenían las personas. Entonces convirtieron a las mujeres en brujas, diciendo que lo que hacían a través de las plantas o el conocimiento del saber de la naturaleza y de las plantas era negativo, aunque habían otras que sí lo utilizaban con fines negativos. ¿Sí me hago entender cómo es la polaridad? Claro, claro. Entonces también empezaron a contar cuentos, otros cuentos, narraciones, donde las hadas se robaban a los niños, donde eran seres Ah, malos. Entonces empezamos a ver que ya empiezan a tener una connotación completamente negativa y una connotación completamente fuera de lo que es correcto, de lo que nos sirve, de lo que tenemos que tener cerca de nuestras casas. Pero por otro lado, tenemos los cuentos donde te dicen, hay hadas madrinas, ¿viste? Unas se llevan a los niños, ¿no? Pero las mm, otras vienen a darles regalos a los niños. ¿Sí? Entonces, la ah. hija del rey le vinieron unas hadas y le dieron bondad, la otra le dio belleza, la otra le dio, pero apareció una negativa que no la invitaron y, y llegó a decir que cuando cumpliera sus 18 años se iba a chuzar con el dedo de una rueca y se iba a dormir hasta que viniera el amor verdadero. Por ahí le hizo un favor. O sea, no lo sé, no estoy Claro, de pronto. hizo un favor, pues mientras llega su amor, que usted quiere vivir un amor verdadero, pues duerma, pues yo feliz dormir acá hasta que llegue la persona que me va a despertar y yo ya sé que es la persona con la que me tengo que casar en estos tiempos donde coincidir emocionalmente no es tan sencillo, Claro, porque somos muy absolutamente. complejos, por ejemplo. Claro. Sí, todo es según como uno lo mire. Este es como un Ya. principio, o digamos como este espacio de las hadas. Ellas tienen ese principio que yo comparto, principio que lo aprendí hace mucho tiempo y es que nada es bueno ni malo, sino es según como tú lo miras, desde donde lo miras y cómo abordas el tema. Claro, pero aquí se me generan dos preguntas. La A ver, primera es, ¿cómo se podría llegar a manifestar energéticamente o físicamente una hada? Y segundo, claro, si yo la voy a revisar desde un punto de vista bueno o malo, entendiendo que no hay bueno y malo desde su perspectiva, pero si yo veo que algo me genera a mí un poco de desconcierto o me genera una emoción negativa, pues yo francamente lo voy a aceptar como malo, ¿sí? Y pueda que sí, la intención de la hada no sea mala, pero simplemente la experiencia que yo tengo con ella sí sea mala. Entonces, no es que haya una hada mala per se, sino que la experiencia que yo puedo llegar a tenerla con ella desde mi entendimiento podría ser mala, ¿sí? Entonces vienen esas dos. ¿Cómo se manifiesta una hada energéticamente? O sea, ¿cómo podría decir como, ay, una hada? O sea, la vi, ujú. si es que se manifiestan. Y la otra es, ¿sí podrían haber efectivamente hadas malas o es más como uno lo tome? No, mira, yo pienso, vamos por partes, como tal cual pregunta. La primera pregunta con respecto a cómo se pueden manifestar en muchas maneras, ¿sí? Esto tiene que ver con comprender de que nuestros sentidos están diseñados no solamente para sentir las cosas directamente, sino de una manera más allá de lo que nosotros tenemos como en nuestro sentido. Eso es lo que se llama como extrasensorial, como más afuera de nuestros sentidos. Todos están hechos para eso, ¿sí? Si hablamos de la visión, por ejemplo, el rango de la visión humana tiene una longitud de onda, una frecuencia, y fuera de esa, igual que los audios, ¿no? Las frecuencias de sonido. Nosotros escuchamos cierto tipo de sonidos que están en un rango de frecuencia. Lejos de esas frecuencias no escuchamos. Ahí está el pito que uno le suena al perro y el perro solo escucha y nosotros no. ¿Sí? Mm, la mayoría de veces, cuando se manifiestan, tienden a tocar esa parte que se llama intersticio, que es una palabra clave en las hadas, que es como el punto intermedio, como el borde. Por eso, funciona como cuando tú vas a mirar una estrella.
Hay Ok. veces cuando tú estás en el cielo y miras una estrella directamente, no la ves tan claro como a veces si miras como hacia un lugar vacío y por este lado de acá ves como que acá brillan. Entonces como que tratas de enfocar y cuando enfocas se te pierde tanto y como que por estos lados de acá, entonces como el rabo del ojo se llama, aparecen brillos, por ejemplo, desde el lado visual. Desde el lado auditivo suenan como campanillas, como campanitas. Y por eso campanita se llama campanita. Ok. Simplemente campanita porque efectivamente hay sonidos de campana. Y yo te puedo contar también historias de esto. Una amiga mía que ella es súper mental, una persona que digamos como que no es tan dada a conectar con este tipo de cosas fuera de lo normal o común, digamos, como esto de las hadas, los espíritus, eso ya no. Vive en Argentina y vino y se quedó a mi casa cuando yo vivía en Colombia, entonces estábamos en casa una noche, una mañana, y por la mañana yo me desperté, pues claro, yo trabajo con las hadas, conecto con las hadas, pido que estén ahí siempre, ta, 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 y una mañana yo me desperté, yo abrí los ojos así como porque sentí algo ya extrasensorial que me llamó, y mi amiga se levantó, abrió los ojos y se quedó mirándome, y empezaron a sonar unas campanas, pero es como si hubiera sido un manto como un manto de campanas que pasa por encima, como Wow. una tela, ¿sí? Entonces sonó prin, 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 y no, mi explicación es esta, como si te hubieran pasado una cobija, una tela súper sutil por encima de la habitación con campanas y se fuera. Wow. Claro, ya se quedó así y me dijo, ¿tú lo escuchaste? Y yo, sí, lo escuché. Y ella como, es que eran como, o sea, eran campanas. Y yo, sí, es que yo, esas son manifestaciones de las hadas. Me decía, Wow. no puedo creer, no puedo. Y yo, sí, y me decía como, y duró así como mucho tiempo. Entonces, como que sí, hay cosas que pasan. A veces hay que simplemente estar un poco más como permitirnos que eso pase, con los aromas, con los sentidos, ¿sí? Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿No? Hay algo que está dentro de nosotros que nos dice que está bien y que no está bien. Sí, Hay de algo en acuerdo. nosotros que nos dice que cosas de pronto es como si tuviéramos un detector, ¿no? Entonces, si tienes una experiencia y hay algo, te dicen estas sonadas, pero yo siento miedo, tú no sabes qué son, o sea, es que si tú no las ves, si tú no las vives, si tú no las sientes y te dicen que es algo y tú no lo sientes de esa manera, pues déjate guiar por lo que tú sientes. Entonces, hay gente que dice, a mí me da mucha, no risa, voy a tener mucho respeto con esto porque Ujú. uno no puede hacer esto, pero hay personas que dicen como, ay, no, es que yo sé que es una mala porque me esconden las cosas, también le echan la culpa a los Típico. duendes, ¿no? Me esconden Típico, las cosas. sí. Entonces, como que yo decía, como, también me pasó una vez en un proyecto, trabajando, teníamos un equipo de personas 100% mentales que teníamos, y me acuerdo que teníamos un equipo de escuadras, de reglas, de cosas, porque íbamos a hacer mediciones y todo, y era en una zona de campo, y duramos 3 días allí. El primer día, o sea, pusimos todo en una mesa, en el sitio que nos habían indicado, y se desaparecieron las escuadras, o sea, no, y todo el mundo, y me decían, ¿cómo, pero en dónde están? ¿Dónde están? Y yo, no están, y todo está, ta, ta. Y se sentía una sensación rara, entonces como que yo les decía, bueno, quien lo haya tomado, lo tomó porque lo necesitaba, ¿sabes? Y yo me refería a si existió algún niñito o alguna persona de acá o lo que sea que se lo haya llevado es porque lo necesitaba, ya está. Entonces seguimos trabajando, entonces nos tocó comprar, de hecho, unas herramientas unas de estas cosas para poder seguir. El último día que estábamos levantando para llevarnos todo, tres de ellos, porque fueron tres chicos de los que teníamos en el proyecto, llegaron y me dijeron como, dinos la verdad, tú las habías escondido y las pusiste ahí. Y yo, ¿qué cosa? O sea, a mí ya se me olvidó. No, es que en la mesa donde estábamos habíamos recogido todo. Entramos para mirar si se nos había quedado, aparecieron todas las escuadras y cuando miramos tenían una escarcha, tenían como unos brillitos. Y tú tocabas y te pasabas y el brillito te quedaba y no era como escarcha, tipo escarcha, sino que era como un brillo que estaba ahí. Entonces yo Ok. decía, pues, o sea, yo les decía, yo es como desde mis sentires, de lo que yo conozco y lo que yo sé, pues fueron estos seres que, que, que lo usaron, se lo llevaron y yo esa vez se lo atribuí más a los duendes, por ejemplo. Ok. Donde hay hadas, pues generalmente no hay duendes en el sistema que yo conozco, en lo que yo encuentro. Entonces, más que malo o no, si tu sensación es negativa, probablemente no sea una, yo te lo puedo Ya. decir, probablemente Ok. no sea una. Ok. Porque Ok. las hadas generalmente vienen como los ángeles, generalmente vienen a conectar con cosas positivas en tu vida.
vienen a Ah, mostrar ok. cosas de manera bonita. O sea, yo doy 3 vueltas, 4 vueltas, contar 1000 historias para responderte la pregunta. Bueno, no, todo bien. Pero entonces, ya que usted me cuenta varias historias como que son bastante llamativas, o sea, Es muy a ver, interesante. sí, de hecho es que yo no tengo esa conexión, o sea, a mí me hablan de hadas y es como, bueno, sí, bien, pero no, digamos, no me siento conectado con ese mundo y es como que de alguna otra manera, no es que no crea, sino que es que simplemente como que lo veo muy apartado de mí. Pero Ajá, cuando la gente me cuenta, no, es que vi una hada, vi tal cosa, vi un duende, porque yo veo duendes, bla, bla, bla. Hay gente que me dice, no, eso es de locos, o sea, es que eso es un tema total. Yo también, esquizofrénico. te lo juro que yo también creía y pensaba y aún pienso eso. No, mentira, sí, yo creía. De verdad, la primera vez que yo Sí. vi las hadas, yo personalmente, la primera vez que materialmente, materializadas, vi unas hadas, yo pensé que ya me había chiflado. Y me costó mucho tiempo, duré mucho tiempo en un conflicto interno pensando en qué era lo que yo había visto. Y después de mucho tiempo me atreví a contarle a alguien que había visto esto y que yo no sabía qué era y que tenía como un pensamiento, porque aparte de eso luego después de eso empecé a soñarlas, Wow, ok, sí, ok. pero a soñaradas. Entonces, claro, y yo estoy de acuerdo, hay mucha gente que tal vez de las personas que pronto puedan llegar a este video, o a este encuentro y estén leyendo esto perfectamente pueden decir estar loco. Sí, seguro, Y, y, seguro. y, y sí, o sea, no es que esté loco, o digamos como de la mente, no es que no esté cuerdo, porque soy completamente cuerdo, creo yo, en mi camino, en mi vida, en lo que hago, en sí, pero, pero, pero pues es esto, es saber que existe otra cosa más. Y te puedo decir que hay una cosa, cuando tú me dices que no conectas o que de pronto te cuentan y que de pronto no es tu camino, es que hay dos cosas, hay uno en que hay cosas que tú escoges y hay cosas que te escogen. De acuerdo. Ujú. ¿M? Hay gente que quiere ver cosas porque le gusta, porque tiene un llamado, la intención de quiero ver y buscar, y buscan y buscan ver y buscan ver, y de pronto no es en su camino, no está en su camino tener que verlas. ¿M? De pronto, de tanto que quieren verlas, empiezan a verlas, ¿sí? Y está bien cualquier camino, pero habemos otras personas, y me incluyo en esas, en que no pensábamos, ni creíamos, ni queríamos ni pensábamos en ver esto y se manifestó de tal manera que pasa que cuando te sucede, no puedes, llega un punto en donde ya no puedes negar que eso te pasa, que eso es real Es para innegable. ti, porque Sí, lo sí, de viviste. acuerdo. Sí, de acuerdo. Ah, Que eso me lleva a y mí. eso no, y eso, sí, perdón, que te diga, es Tranquilo, que eso es lo que yo digo, que eso no está en cuestionamiento, ¿sabes? O de sea, si acuerdo, a mí alguien me dice, yo no creo en lo que tú dices, maravilloso que no lo creas, porque no lo has vivido. Y está bien, no tienes que creer en lo que yo creo. Pero en mi sistema es innegable lo que pasa por mí. de Y acuerdo. pasa y aplica para cualquier área y para cualquier cosa de la vida, porque es tu Ujú, propia vivencia, de ¿sí? acuerdo. Que eso me lleva a mí a la siguiente pregunta y es, Pero existen vivencias colectivas. Sigamos, sigamos. ¿cuál ha sido la experiencia, digamos, más que haya guardado como más, o que le haya impactado más con las hadas? ¿Cuál es la que más recuerda usted que tiene así guardada usted dentro de su ser? Sí, se puede compartir, ¿no? Mm, la que, claro, todo se puede compartir. Ujú. Para mí esta es la historia que yo más comparto, de hecho, porque creo que fue sin que yo supiera el principio de lo que iba a ser un poco mi camino de vida y lo que es Lugar de las Hadas, que es el espacio en el que yo comparto información y cosas sobre las hadas. Y yo estudiaba diseño industrial en la Universidad Nacional de Colombia, 3 de la mañana un viernes, perdón, 3 de la mañana un jueves para viernes. El viernes tenía una entrega donde habíamos trasnochado varios días con amigos, súper cansado. Y me salgo yo en la casa en donde yo vivía, que era una casa grande que tenía un jardín. Entonces yo siempre me salía a fumar cigarrillo normal, o sea, cigarrillo de tabaco, no ningún otro tipo de cigarro. Ujú, Y la ujú. gente dice, claro, se estaba fumando alguna cosa.
Entonces salgo y yo me pongo a fumar mi cigarro, normal, chin, 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 como bueno, organizo esto, me quedan 5 minutos para esto, voy a trabajar esto, y yo creo que voy a dormir y mañana me levanto, tal. Como haciendo un recuento de la idea. Y en un momento algo interior mío me hizo como ya poner mi atención en el cielo, porque yo veía en ese espacio, pues veía el cielo súper despejado, me acuerdo. Cuando yo miro, es como si se hubiera abierto una dimensión, un espacio-tiempo, o sea, yo veía el cielo y lo veía tan cerca a mí, pero tan lejos al tiempo, era como si se me hubiera pegado, ¿sabes? Ujú, Y luego, pero luego también lo veía muy lejos. Y en ese momento aparecen tres seres, tres alitos de luz que se movían de esta manera, ¿sí? Y estos tres despejaban, desprendían un, un polvillo, un brillo, ¿sabes? Pero era ujú, muy blanco y era muy brillante. Y lo que yo te digo, lo veía muy cerca y lo veía muy lejos, ¿sabes? mm. Tan cerca que como si viera los detalles, pero tan lejos para no distinguir el detalle en sí. Entonces, ¿cuál fue la reacción de mi cuerpo? Quedarse completamente paralizado sin poder ni siquiera respirar. Fue como un, ¿sabes? Y un silencio muy profundo mientras vi que pasaban. En un momento se desaparecieron. O sea, se desaparecieron. Cuando se desaparecieron, lo que hice yo fue, o sea, ahí me vino el aire, ahí pude respirar y cuando yo respiro, apago mi cigarro, tin, tin, y ahí es donde yo digo, como no, ya, o sea, me chiflé, porque yo empecé a decir, no eran pájaros, y yo, pero pájaros Pero a las 3 no, de la mañana, sí. pero pájaros blancos, Mm, pero aparte de eso, ese brillo que tenían, y yo miraba, yo, ¿será que es que hay luna llena? No, 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 no recuerdo que hubiera luna, o sea, como para decir que era el brillo claro. o el reflejo, y yo decía, hay una lámpara, o sea, no, 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 o sea, ¿qué es esto? Eso fue lo más impactante para mí y fue un encuentro que después de mucho tiempo, lo que te digo, pude compartirlo con alguien y que conectaba con muchas cosas y me dijo, ¿cómo tú no has pensado que de pronto son hadas? Y yo lo Uf, primero que le dije, como, "Ah, o sea, hadas", o sea, yo después me claro. empecé a soñar con ellas, o sea, me empecé a soñar no con estas tres, sino como me soñaba que estaba en un bosque, me soñaba que iban mariposas, pero yo sabía que las mariposas no eran mariposas, sino que Mariposas. eran una energía diferente. Me soñaba que estaba con mis amigos en un bar y dentro del sueño veía hilos de luz que me acompañaban y sabía que que estaban conectados con esa misma frecuencia que había visto yo, con esa misma manifestación que había visto yo en ese momento. Y tenía en ese momento como unos 19 años. Uy, Bueno, fuerte. Qué fuerte. Sí, y ahí es donde a mí me llama la atención de la típica pregunta, yo no sé si se la han hecho, se la han hecho a usted, pero a mí por lo menos me la han hecho varias veces, que es como, ¿y por qué no saco el celular para grabarlas? Es no, como, pues me paralicé. En esa época, obvio. y aparte en esa época, digamos que todavía no existían la tecnología que tenemos ahora. O sea, yo te estoy Mm, hablando de hace claro, 20 años atrás, ¿sí? claro. Y en ese Sí, momento, pues, teníamos el celular. Yo me acuerdo que yo tenía una startup que se llamaba, que sí, así, tal, tal. Pero el caso es que lo que me acuerdo yo realmente es que hay cosas que no te dan tiempo. O sea, de acuerdo. hay un espacio que yo tengo, y qué pena si de pronto suena a vayan y miren, pero sí, vayan y miren. Ujú. Vayan y En el miren, por espacio favor. lugar de las hadas hay unos, en las historias de esta casa hay una cosa que se llama evidencias. Entonces hay imágenes, videos y cosas que me han pasado. Personas me dicen como, mira, yo tomé esta foto en este sitio. Hay personas que me han Mm, mandado videos. Hay varias personas que tienen estos perfiles en TikTok o estos perfiles en Instagram de cosas paranormales, y han subido videos también que les han mandado donde hablan y dicen como, es que esto es una... Entonces como que comparto algunas de esas cosas y me gusta mucho el dicho también que dice que, como dicen de las brujas, ¿no? Que dicen que no existen, pero de que las hay, las hay. O ah, sea, sí, sí, y lo mismo que decía la película de Peter Pan, cuando los niños de nunca jamás querían volar, lo que tenían que hacer era decir, yo creo en las hadas, creo, yo creo en las hadas, creo, y creyendo era que volaban. Entonces creo que ese es como un punto de apertura para conectar con las hadas. Lo que tú crees, tú creas.
también Ok, eso lo habla en otras vertientes, ¿no? Entonces, estamos hablando de muchos lugares, ¿no? De claro, la película de Disney, del dicho popular, y total. estamos hablando también de estas nuevas metodologías energéticas que te dicen que lo que tú creas, tú creas, cosas así. Entonces, como que en todo eso están las hadas, Pero siempre. entonces sí son como las pintan de alguna manera, ¿no? Sí, son como medio tipo campanita, tipo Disney, ¿será que las representó bien? Porque yo cuando usted me cuenta hasta que se abre el cielo y pues, esta experiencia que usted acaba de contar y de estos como, estas seres de luz dejando como unos brillitos, medio campanita, ¿o no? Sí, total. Yo cuando las vi, esa primera vez fue como campanita. Luego las vi de otras formas. Lo que te Mm, decía, como esos halos de luz, como esos puntos de luz. Siempre hay un brillo. siempre hay Eso brillo. sí, siempre hay un brillo. Por eso tal vez las pintan así. Es muy interesante porque las miran femeninas, Ujú, energía femenina, pero pues son seres energéticos que no tienen, digamos, como una connotación. Pero tal vez las pintan femeninas porque tienen una sutileza. de acuerdo, ok, ok. ¿Sí? Entonces siempre conectan con una forma sutil. Y aparte de eso, hay una parte que no es tan campanita, hay una parte que no es tan campanita, que es la parte de la conexión con la naturaleza. Ujú, Como ellas conectan con la naturaleza, pasa lo mismo como con las plantas de la naturaleza. Entonces, una planta que está en un bosque es diferente a una planta que está en el desierto. La planta que está en el desierto tiene unas características que le permiten adaptarse a ese lugar. Las plantas del bosque y las plantas de la selva tienen unas características que les permiten adaptarse a su lugar. Las hadas, dependiendo en dónde se ubican, en dónde viven, según la naturaleza que las rodea, pueden conectarse con formas de animales que viven en la zona o en el lugar en donde están, o a lo que representan, o de los elementos que viven dentro de la naturaleza en donde están. Entonces puede haber, por ejemplo, una hada que tenga formas de ramas secas o con púas, o pueden haber mm, otras que tienen cara, hojas de planta, ¿sí? mm, Como que de pronto ya no son tan estéticamente hegemónicas como nos las muestran, como aparte de eso nosotros los humanos todo lo ponemos en morfología humana, lo humanizamos, entonces los ángeles les ponemos cuerpo de hombre y mm, a las hadas les ponemos pues cuerpo de mujer y alas. sí, A los elfos, el Señor de los Anillos lo hicieron maravilloso. perfectamente, A sí. los elfos los pusieron estos seres blancos, con estos Mm. ojos así, con estas cosas puntudas, con, o sea, seres hermosísimos, ¿sabes? Pero date cuenta que, por ejemplo, en Harry Potter o en el mismo Señor de los Anillos, bueno, aunque Gollum es otra cosa, pero en Harry Potter, por ejemplo, Dobby es un elfo también, Oh, ok, pero es un elfo doméstico. Entonces date cuenta que ya. acá muestran una, en el Señor de los Anillos, unos elfos supremamente divinos, Ujú, físicos, hegemónicos, y por el otro lado nos muestran un elfo doméstico que es Dobby, que es completamente lo opuesto. Entonces también existe mira, mira la humanidad. Los humanos somos humanos todos, pero hay unos con los ojos rasgados, hay unos de piel blanca, hay otros de piel morena, hay otros de piel más oscura, hay otros con el cabello largo, o sea, hay gamas de de todo. todo. Entonces, y que también aparte de eso, dice que nuestro proceso evolutivo de nuestras características físicas a través del ADN y de la genética estaban dados por el lugar donde nacíamos. Por eso las personas Ujú, que en lugares fríos, donde no había tanta luz, tenían su piel más clara y tenían sus ojos más claros para adaptarse a la poca intensidad de luz del frío que había, y las personas que estaban en lugares más cálidos tenían una piel más gruesa, más bronceada por el sol genéticamente. Entonces pasa lo mismo con las hadas. Entonces ya. hay muchas formas, de muchas formas. Las formas que tú quieras imaginarte pueden existir en pueden existir y pueden manifestarse. Pues que hay algo que a mí me llama mucho la atención y de hecho era una pregunta que que le tenía que hacer y es como, en dónde las podemos encontrar? Pero hay algo que me llama mucho la atención. Bueno, normalmente o el 100% de las personas me dirían, no, en el bosque o en la naturaleza y probablemente están ahí, pero el asunto es que usted me abre como un espectro un poco más amplio en el sentido de que usted está en su casa fumándose un cigarro, va al jardín y mira para arriba y aparecen. Sí, o sea, Mm, ellos también están en la ciudad, que es lo que más sí, sí. me llama la atención. O sea, es como, en realidad, uno los puede encontrar en cualquier lado, ¿o no? Claro, porque es que aparte de eso todo es naturaleza.
de acuerdo. La ciudad está metida en un pedazo de la tierra. Que tenga más árboles o menos árboles no implica que no Que no sea el esté planeta. la Sí. naturaleza, exacto. Entonces está Ah. dentro de, ellas están en todas partes. Hay una separación de mundos, o sea, porque es que su experiencia me contraría en muchas cosas, porque es como si ellas de alguna otra manera, o sea, como que se abriera ese mundo, usted lo pudiera observar. Yo no sé si estos seres lo observaron a usted, pero es como si ellas estuvieran vagando por su mundo normal y usted lo ve y ya está, pero hay una separación de esos dos mundos o Y esto es coexistimos súper en el mismo. interesante. Esto es súper interesante porque, a ver, desde los cuentos de hadas, desde la parte narrativa de los cuentos, sí existe un mundo de las hadas. Algunos lo llaman Avalon, otros lo llaman cualquier cosa. O sea, cada persona o cada vertiente, digamos, como de la narración, cuenta que ellas tienen un espacio, ¿sí? De hecho, en lugar de las hadas se llama lugar de las hadas porque también es como un espacio donde están ellas, ¿no? Entonces, date cuenta que vendría siendo como un espacio virtual o un espacio energético que se abre a través de un Instagram, en mi caso, ¿no? Entonces, puede que estén en su espacio, en su lugar, como dimensión como vibración, donde está protegido su mundo, pero evidentemente tienen una relación con el nuestro. Y tienen una Ujú, relación con el nuestro porque desde la vertiente en la que yo conecto con ellas, ellas tienen una misión particular y es equilibrar. ¿Equilibrar qué? Los elementos de la tierra y todo lo que existe en la tierra. Equilibrar el agua, el aire, el fuego, mm, la tierra y el éter, ¿no? mm, Que son todos los elementos que nos componen. Y todo lo que constituye y esté constituido de esos elementos. Dentro de esos está el humano. ¿No? Entonces sí cohabitan, ¿sí? Yo pienso y lo veo en este momento de esta manera. Tú tienes tu casa, ¿sí? Donde tú habitas, donde tú vives, donde tú estás. A veces te conectas a través de una plataforma, a través de un computador para la red, para hacer algún trabajo en algo externo. Hoy nos estamos comunicando desde un lugar súper distinto a través de la pantalla, ¿sabes? Pero a veces también vas a hacer tu labor fuera. Sales de tu casa y haces, si tienes una oficina, vas a tu oficina, ¿sí? Entonces pienso que con ellas funciona un poco de esta manera. Y eso también es un poco humanizarlas, pero también siento que es la manera más fácil de entenderlas. Tienen de pronto su mundo, su lugar donde viven, donde habitan, donde existen bajo sus normas y sus reglas, pero también salen a el lugar donde trabajan, a equilibrar por temporadas. ¿Sí? Entonces es la temporada de verano, entonces bueno, vamos a ir a trabajar en estos lugares o en estas formas, o hay lluvia, entonces salimos otras, y además que también como conectan con los elementos, pues se manifiestan de esta manera, pero cohabitan, sí o sí cohabitan, o si no, no las vería ni las hubiera visto como las vi, por ejemplo, yo y otras personas, ¿sabes? Esto se puede traspasar a otros planos, por ejemplo, al de los fantasmas, total, de acuerdo. ¿sí? Que Sí. comúnmente llamamos espíritus o fantasmas, o sea, es como que algunos los han captado a través de psicofonía, entonces no los vimos, no supimos, pero lo escuchamos a través del sonido, ¿no? Grabado, o de pronto lo vimos en una grabación, pero ahí no estaba, pero sí lo vimos. Entonces es como, ¿cuál es el límite dentro de los Sí, mundos? Porque sí, algunos ven y otros no ven, sí, porque total. algunos lo perciben, otros no, pero seguro sí hay una relación, hay Y una... es que, y es que hay también diferentes tipos de sensibilidades, ¿no? O sea, hay gente que tiene más sensibilidad. Yo conozco una persona muy cercana que tiene sus experiencias con fantasmas, otra con extraterrestres. Ahora lo conozco usted y tiene sensibilidad con las hadas. Y sin lugar a duda, hay, es como un llamado de atención de, oiga, hermano, esto no es lo único que hay, ¿no? O sea, sí es bueno trabajar y irse de vacaciones y hacer todo lo, y irse de parranda, lo que quiera, pero esto no es lo único, o sea, es como un llamado de atención a ir un poco más allá de estos mundos en realidad, ¿no? Claro, Sobre de eso, hecho, perdón, sí, bueno, no, le iba a preguntar, sobre eso, ¿podríamos establecer alguna relación con estos seres? O sea, hay una relación humano-hada? Se puede establecer una relación? uy, a mí me encantan estas preguntas porque son preguntas muy polémicas. Ujú,
Muy, muy, de verdad que son preguntas muy polémicas, porque, y creo que también hay posturas muy personales sobre eso. ¿No? Antes de yo trabajar con las hadas y entrar como a profundidad desde mi camino, el que me corresponde a mí para conectar con ellas y hacer lo que yo hago con la energía o lo que ellas me han permitido hacer también con su energía, conocí muchas personas que hablaban de muchos mitos. Es que date cuenta que todo esto está ligado de mucho misterio, de Ujú. muchos, sí, hay muchos mitos. Entonces conocí personas que decían que habían conocido a una persona o a alguien que decía que tenía una relación con él, con una y que entonces, y una relación emocional de amor, ¿sabes? O sea, y Wow. Ok. la visitaba y que tenía sus encuentros emocionales y que sentía que estaba con él y que cuando en la vida real iba a tener una pareja, pues pasaban cosas que porque estaba, se ponía celosa. O sea, mira, todo, ahí sí literalmente todos los cuentos habidos y por haber que Ok. tú no te imaginas. Yo creo que si existe la posibilidad de uno tener una relación porque somos una relación, a ver, voy a hablar como un Exacto, yo lo veo desde ahí, sí, desde... relacionamiento con este tipo de seres y de energías, ¿sí? Así como hay personas que tienen su relación con su ángel personal, le preguntan su nombre, que tienen los ángeles, que lo llaman, que lo invocan, que lo sienten, ¿sí? Dentro de eso yo creo en mi ángel personal, yo creo en muchas cosas. Pero también hay otras personas que, por ejemplo, mm, buscan de alguna u otra manera cosas más tangibles, ¿sabes? O sea, es como que piensan que la manifestación para tener una relación con algo tiene que ser tangible, o sea, de verte, de que te me presentes. Y no, en mi caso, por ejemplo, la relación que yo tengo con ellas es el aprendizaje de mi camino de vida, de mi propia vida, a través de la naturaleza y de las formas de la naturaleza y de los fenómenos naturales que existen, donde hay sabiduría y cómo estos aplican en mi propia vida, ¿sí? Entender mis procesos de calor, de frío, de verano, de invierno, de otoño, entender todos los procesos de mi propia vida y verlos como si yo fuera parte de la naturaleza. Y ahí es donde yo conecto con las hadas, porque ellas traen la sabiduría de comprender estos sistemas. Ok. Ahí es donde yo tengo un relacionamiento con ellas. Por ejemplo, en visualización, en meditación, que es otra cosa, otra forma en la cual uno puede acercarse a ellas veía como, por ejemplo, una se paraba sobre una planta y cómo esa me daba el nombre. Su nombre. Impresionante. Sí, Me pareció la nada, sí. sí, cómo me daba su nombre. Entonces, esta hada se llamaba Lira y vivía en una plantita. Y yo cada vez que sentía, me acordaba de ella y la llamaba y tenía un color que me conectaba con ella. ¿M? Y pues yo empecé como a adoptarlo en mi vida y siento que también es como una decisión de uno, ¿no? Entonces yo también como que adopté darles espacio de lo que me había pasado en esa meditación, creerlo y vivirlo. Y entonces a veces cierro mis ojos y recuerdo esa imagen y llamo a Lira y siento que su presencia está conmigo, por ejemplo, ¿sabes? Pero una de las cosas que yo hago con las hadas es que siempre que yo trabajo con ellas o que yo pido un acercamiento hacia ellas, luego también las despido, pues porque uno nunca sabe. De acuerdo, ok. ¿Me hago entender? Sí, de acuerdo. ¿Mm? Y, Mm, y ahora, desde el otro lado más histórico, habían unas hadas, por ejemplo, que se llaman brownies, como los brownies de comer, se ok, llamaban brownies. Y digamos, como uno encuentra libros, algunos libros, yo la verdad no tengo un bagaje de libros porque no, o sea, sí los leo, pero no estoy como, en este libro lo encuentras, página tal, no es tanto mi forma. Pero estos brownies decían que eran hadas domésticas que llegaban generalmente a las casas donde las mamás tenían muchos niños y ellas llegaban a ayudarles. Sí, como una Nana McPhee. ¿Has visto la película? ¿La nana qué? Nana McPhee es una No. película que una nana, una niñera, llega muy fea, muy feita a la casa a cuidar unos niños. Ujú. Se supone que esa es una película comercial de Hollywood, ¿sí? O sea, Ok. y a medida que iba yo trabajando con los niños, pues iba mostrando la magia y a medida que los niños la iban aceptando, ella iba volviéndose más bonita.
Y cuando ella ya se convertía en bonita normal, ya decía, bueno, ya los puedo dejar solos y ustedes pueden vivir juntos y me voy a otra casa con otros niños problemáticos porque llevaban de niños problemáticos que la necesitaban. Entonces, ella era, por ejemplo, una brownie, Ok, ¿m? ok. Que eran hadas que llegaban a las casas de las personas y les decían, ay, si usted tiene hijos, no, yo le ayudo, yo vengo acá y que, o sea, ¿cuánto me cobra? Que usted me dé comida, que usted me dé una estadía por un tiempo y yo le ayudo a cuidar a sus hijos. Y luego cuando terminaban su misión, se iban. Y esto me lo acabo de acordar, me lo acabo como de recordar, como, es como la nana Magpie, sí. Wow, ok. Wow. Y es, como le hago esta pregunta, pero por el contexto en el que estamos nosotros, como el pedazo de la historia en el que estamos nosotros atravesando actualmente como humanidad, que desde mi perspectiva es como un momento bien confuso, ¿no? Estamos pasando como de un paradigma a un paradigma tecnológico, estamos como reevaluando nuevas cosas, ya estamos empezando a entrar a unos conceptos que jamás hubiéramos podido pensar, que se llama como el fin de la realidad, ya empezamos a hablar sobre el fin de la realidad, porque pues empezamos a trabajar con ideas de inteligencia artificial y digamos como conceptos en los cuales yo adquiero avances tecnológicos y los inserto dentro de mi ser pues para curarme de ciertas enfermedades o lo que sea, hay un momento ya como de confusión generalizada, ¿no? Entonces, a mí me cuestiona esto y yo veo las hadas, crean en ellas o no crean en ellas, o si me acerco o no me acerco, no me importa, pero estos son unos seres que han estado siempre acompañando a la historia de la humanidad, pero creo que estamos en un momento en el cual primero se está perdiendo como ese acercamiento y segundo, pues estamos mutando de pronto a otro paradigma. La pregunta aquí ¿es sabio o es relevante o es importante volver a establecer este tipo de conexión con este mundo férico o es mejor dejar así porque no es bueno meterse con lo desconocido? Pues es que date cuenta que todo el tiempo el humano se está metiendo con lo desconocido. La tecnología es algo desconocido que se está descubriendo y nos está llevando a un lugar también desconocido. Entonces, eso, digamos, como por ese lado. Mm, Para responder afirmativamente, sí, está bueno meternos con esto que es desconocido, pero que no es tan desconocido porque está en nosotros, ¿sabes? ok. Si nos ponemos a ver desde esa perspectiva, de este mundo como está, date cuenta que también hay mucha gente que está volviendo a conectar con lo natural. Hay mucha gente que está demandando comida orgánica. Hay mucha gente que está demandando volver a conectar con las plantas. Hay mucha gente que está volviendo a conectar con medicinas alternativas o medicinas ancestrales. Entonces, como siempre lo he mencionado, lo he dicho en algún momento cuando hemos hablado antes de estos encuentros, tenemos una polaridad y este mundo es polar. Entonces, siempre que haya un espacio de naturaleza en esta tierra, van a existir las hadas y va a existir la necesidad de las hadas o de los seres de luz o de acompañar al ser humano que hace parte de este proceso y que por demás nosotros lo hemos puesto, nos hemos puesto como lo más importante en este sistema. ¿No? Ahora, la pregunta es ahora si ellas están dispuestas a acercarse a nosotros también, ¿no? O sea, es Y como, claro, yo puedo claro, tener todas porque las lo que, ganas, pero no sé, claro, ellas sí. pero es lo que están haciendo. Mira, es lo que yo te digo, ¿qué pasa? Digamos que la diferencia, por ejemplo, entre los ángeles y las hadas, es que a los ángeles tú le tienes que pedir para que ellos hagan. O sea, como que están hechos para que tú les pides. Si tú no les pides, no acción. Ok. Eso es como un principio angélico de la gente que trabaja con los ángeles. Con las hadas pasa algo diferente y es que ellas saben cuál es su misión y saben cómo hacerlo. Siempre van a estar. Forma de ver las hadas. Y aparte de eso, yo pienso que también hablar de las hadas es hablar de un lenguaje de comunicación. Ok, ¿cómo es eso? Por- porque esto puede estar llamado de diferentes maneras. Una persona no puede llamarle hadas, pero puede llamarle conexión con la naturaleza. Otra persona lo puede llamar con sensibilidad frente a cierta cosa, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos como que el acuerdo nominal es hadas, ¿sí? Pero cuando tú salgas a la calle, cierras tus ojos y sientas una brisa que te pasa en tu cuerpo, estás conectando con las hadas, porque estás recordando que el aire
hace parte del mundo y que aparte de eso te sirve para respirar. Una Ok. respiración consciente, es que date cuenta que todos es hacia el punto de ser consciente de, ¿no? Ok. Respiración, sentir el aire, entrar el aire a tu cuerpo, el ejercicio de hacerlo es invitar a la energía de las hadas, que son las que regulan, que conocen, que habitan, ¿sí? En estos elementos, a hacerlos parte de tu propio elemento, ¿no? Esto me parece re interesante porque, o sea, crea o no en ellas, ellas están Están, interactuando con uno, así claro, creas o no creas, en realidad, o sea, sí, están total, ahí. es así, Wow, pues es muy así, interesante en realidad. Muy, es muy súper interesante esa interesante, perspectiva. porque es que así funciona con los seres en general, ¿sí? En este momento yo tengo acá audífonos y yo vivo con gente. Y perfectamente desde afuera ellos pueden decir, él está hablando solo, porque yo no escucho a alguien que le esté hablando a él, Claro, ¿sabes? claro, Pero eso no quiere decir que, no, que tú no existas y que no exista esta conversación y de que no exista esta interacción. de acuerdo. La diferencia es Ok. que yo les puedo decir a ellos, vengan y miren que aquí está, ¿sí? Parte de mi misión o parte de mi labor o parte de lo que yo hago en mi espacio es ven y te conecte, te enseño, te comparto, te invito a que puedas conectar para que tú decidas, o sea, puedo invitarte a que conozcas a las hadas, por ejemplo. Buenísimo. Y ahí es Mira, donde yo me doy cuenta que también que usted dentro de su perfil de Instagram, Lugar de las Hadas, hay una ujú, sección de cursos. O sea, yo sé que usted también dicta cursos, ¿no? sí. Sí, aparte de eso, porque digamos que el lugar de las hadas es un espacio que se abrió para compartir no solamente o sea, inicialmente todo a través de las hadas, pero es que ellas te abren todo un conocimiento. Eso me di cuenta yo después. Ok, Y cuenta que ellas te abren a ti un conocimiento de todo, porque cuando tú conectas con la naturaleza, en la naturaleza está todo. ¿Sí? Entonces te conectan con la astrología porque en la naturaleza y parte de la naturaleza, hablamos de la naturaleza cosmológica de todo el sistema en donde nos encontramos, pues están las estrellas. Entonces nosotros sabemos de astrología, entonces compartimos astrología. ¿Sí? Están los oráculos que también, lo que te contaba en la parte inicial, ¿no? Decían que las nornas y todos estos seres custodiaban estos saberes, entonces compartimos talleres de oráculos, compartimos talleres de las hadas específicamente para saber cuáles son sus clanes, cómo conectar con ellas, cómo nos sirven a nosotros como seres, pero todo lo que compartimos es como en conexión con nosotros mismos. Y en ese lugar también hablamos de otros seres, hablamos de deidades, hablamos de otro tipo de perspectivas filosóficas, religiosas, hablamos de muchas cosas. Entonces, las hadas siempre, o sea, a mí me gusta mucho entender, verlo desde este lugar. Si queremos quitarle un poquito como este misticismo a este tema y hablar un poquito más desde lo natural, ¿cuál es el cuento de hadas? El cuento de hadas es que tú quieras escribir con la conexión que tú puedas tener con lo que te llame a ti, que esté conectado con la naturaleza. Ahí vas a ok, encontrar a las hadas. ok, ok. Y cuando hablamos Interesantísimo. de la naturaleza, hablamos de todo, ¿sí? Claro, O sea, hablamos de absolutamente todo lo que existe, porque todo lo que existe tiene una naturaleza, así no sea natural, pero proviene de cualquier elemento fabricado, sintético, pues tiene una composición de partículas, de átomos, de elementos que están en la naturaleza. total. De acuerdo. Pues queridísimo Alejandro del Lugar de las Hadas, muchísimas gracias por este espacio, por esta charla tan, tan chévere que me permite a mí también abrir un poco más la cabeza, darle espacio a nuevas realidades que de pronto no recordaba o no he pensado todavía. Eh, pues hermano, muchísimas, muchísimas gracias y para las personas que nos están viendo, si pueden entrar al perfil del Lugar de las Hadas, mirar todo lo que él está haciendo, todo el conocimiento que él está planteando, pues bienvenidos al perfil del Lugar de las Hadas. Y si en algún momento se quieren tomar muy buen café conmigo y contarme sus experiencias también con hadas, con extraterrestres, con el hermano, con el perro, con lo que sea, bienvenidos. Esto queda en la carrera 22, número 4928, dentro del Teatro La Sala, en Bogotá. Ujú. Y bueno, ahí nos veremos y bueno, mañana todos los lunes leemos cuentos de hadas, hacemos tertulias, los leemos, hacemos los miramos como su labor simbólica también.
Y bueno, bienvenidos todos al Café del Mago, un espacio de inclusión cósmica. Eso quiere decir que todos los universos son bienvenidos. Y muchísimas gracias, Alejo. Y bueno, muchísimas A gracias ti, por... a ti te agradezco mucho también por este espacio. De verdad que me parece un espacio súper rico y enriquecedor también para uno que viene a compartir historias, para ti que también compartes cosas y para todos los que podamos escuchar. Así que también súper, súper, súper recomendadísimo tu espacio, súper recomendadísimo los otros videos y que siempre va a haber muchísimo de qué hablar. Sí, Siempre va a haber seguramente vamos a muchísimo. hablar de mil cosas más. Y detrás de lo que hay para hablar, siempre se puede hacer a través de un buen café y qué mejor que hacerlo con un mago como tú, de verdad que muchas gracias por este espacio. Vale. Bueno, hermano, muchísimas gracias y bueno, seguimos ahí en contacto. Bueno, chao.